¿No? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos visualicen. Estimados estudiantes, bienvenidos a esta, la primera clase de Excel básico. Toda la parte de informática ha sido totalmente reestructurada, así que pues primero darles la bienvenida y también agradecerles por asistir a estas clases. Recuerden que el objetivo principal del rediseño de este curso de Excel básico, así como del resto de niveles de informática, se ha realizado con el objetivo de que usted aprenda realmente, perdón, y no solamente me apruebe el nivel de informática. Es decir, quien desee solamente aprobar, pues no le resultará nada complicado porque hay muchísimas facilidades que extendemos desde la parte del Colegio Virtual Intensivo Rafael Galet para que usted así lo haga. Sin embargo, si su objetivo es aprender, también vamos a extenderle todas las herramientas necesarias, como lo es, por ejemplo, esta clase virtual, para que usted pueda aprender y quedarse con ese conocimiento que en realidad sí les termina haciendo falta al momento que ya se gradúan, incluso para los trabajos que tienen actuales quienes así lo posean. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a iniciar primero, antes que nada, con el horario. ¿Por qué con el horario de clases? Resulta que hay una pequeña confusión de parte de varios estudiantes. Voy a proceder a compartir pantalla. Ok, compartimos. Hay una confusión de parte de los estudiantes respecto del horario de clases y es que, claro, quienes revisaron, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, octavo, noveno. A ver, acá está. Listo. Fíjense ustedes, mis estimados estudiantes, que en el horario, dependiendo del curso en el que estén, ¿no? Por ejemplo, octavo, noveno, vamos a escoger cualquiera. Primero de bachillerato. Primero de bachillerato resulta que dice Word básico a las 5, Word intermedio a las 6, Excel básico a las 7, Excel intermedio a las 8. Está en las horas de la tarde y noche. Obviamente, ustedes solamente deberán asistir a la clase que corresponde. Y es que habían algunos estudiantes de Excel básico preguntándome por el enlace de la clase de las 5. Por supuesto que no les corresponde, solamente Excel básico. Para quien desee adicional a la clase que necesita completar y aprobar para que se le promocione al siguiente nivel, es decir, complete el ciclo escolar, también van a haber algunos cursos de forma gratuita y algunos otros de forma paga, adicional a todo lo que compete. Y eso será de forma opcional para ustedes. Ya les comentaré en su momento por si alguien desea adelantarse un poco o aprender un poco más, que es el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho esto, recuerden, su clase, en este caso Excel básico, es los sábados 11, todos los sábados no, sino el sábado 11 de septiembre a las 19 horas y la siguiente clase que tenemos con ustedes es el sábado 25 también a las 19 horas de Excel básico. ¿De acuerdo? Así que estar pendientes con eso, por favor. Revisar el horario, tengan la bondad. Es imperativo que lo hagan. Estaba viendo los accesos y no todos han accedido al horario, sino que lo han hecho muy pocos. Así que para que no estén desubicados. Vamos a avanzar rápidamente con el foro que nos corresponde de Excel básico. Listo. ¿Qué es lo que nos dice el foro? Dice, investigue y mencione la fórmula de dos funciones de Excel y para qué sirven. Teacher, ¿y cómo mismo se pronuncia? ¿Excel o Excel? Bueno, dependerá del contexto en que lo haga, también del idioma. Y es que Excel es una palabra en inglés, de hecho, indica excelencia, viene de excellent. Por lo tanto, si es que lo habla desde el inglés, la pronunciación correcta sería Excel, Microsoft Excel, ¿de acuerdo? Mientras que si lo pronuncia en español, por decirlo de algún modo, tendría que decirlo Excel. Así que ambas pronunciaciones son perfectamente correctas y aceptables. Volviendo al tema, dice, investigue y mencione la fórmula de dos funciones de Excel y para qué sirven. Entonces, precisamente para la clase de hoy tenemos, permítanme un segundo, se me ha apagado la pantalla del teléfono. Justo tenemos, me parece que vamos a ver dos o tres. Dos, si no estoy mal. Ok, never. Listo. Según el tema de la clase que corresponde para hoy, vamos a ver
Ok, las funciones matemáticas, vamos a ver solamente la mención de algunas funciones matemáticas, ¿de acuerdo? Quizá avancemos hasta la estructura, pero hasta ahí nomás. Entonces, dependerá de ustedes para que puedan realizar la consulta de la función y de para qué sirve, ¿de acuerdo? Vamos a revisar algunas de las respuestas. De hecho, nadie ha contestado todavía el foro de Excel básico. Permítanme actualizar, a ver si alguien ya ha contestado. No, no hay respuestas todavía. Recuerden que tienen disponible hasta el domingo 3 de octubre, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema si no lo han hecho todavía. Veamos esto de las funciones entonces. A modo de introducción, ¿qué es Excel? Dice que Microsoft Excel 2016 es un programa de hoja de cálculo donde se ingresan datos de diversos tipos para luego realizar operaciones y consultas con dichos datos y así obtener resultados. A grosso modo nada más. ¿Cómo ingresamos a Excel? Hay varias formas de hacerlo. A modo de introducción, pues les mencionaré que la más fácil, por lo menos la que yo utilizo, es la que se presiona el botón de inicio de nuestra pantalla. No sé si se está visualizando. Si se visualiza, ¿me confirman, por favor? Sí, licenciado, sí se visualiza. Excelente, muchas gracias. Y luego pulsamos, por supuesto, el botón de acceso, ¿no? De Excel. Esa es la opción favorita mía, aunque hay otras opciones también. Voy a cerrar esto para hacer la prueba. Podemos pulsar las combinaciones de teclas siguiente de nuestro teclado. La tecla Windows, que es la tecla que está con esos cuadraditos entre Alt y Control. Pulsamos Control más la letra R. Control R y nos va a aparecer este cuadro pequeño que está aquí. ¿De acuerdo? Quien está en computadora puede ir haciendo la prueba de una vez para que haga la práctica. Y aquí vamos a escribir, por supuesto, la forma de Excel. ¿Cómo se llama? Simplemente escribimos Excel. Pulsamos aceptar y automáticamente se nos abrirá el programa de Excel. ¿De acuerdo? Otra de las formas es presionar sobre el botón de acceso directo que se encuentra en el escritorio. En mi caso, puntualmente, yo no tengo accesos directos. Este se me ha creado recién, de forma rebelde, eliminado. A mí me gusta, lo había mencionado ya en otras clases que hemos tenido, me gusta tener el escritorio tal como tengo mi escritorio real, en la vida real, limpio, vacío y solamente con lo estrictamente necesario. Pero pues hay algunos usuarios que no es que esté mal, sino que depende del gusto de cada quien, de su organización, que tienen esto llenísimo, ¿no? Entonces, de pronto tengan lleno, pero acomodado, organizado, o de pronto tengan lleno todo desbaratado, que ni el mismo usuario a veces encuentra el nombre del archivo que busca. Entonces, yo personalmente prefiero así. Sin embargo, quien tiene el acceso directo creado de Excel en el escritorio también puede acceder a través de él mismo. Ok, estamos dentro de Excel. Vamos a ver, una vez que ya entramos, que ya abrimos el archivo, vamos a ver parte de la ventana. Así que como esto es Excel básico, vamos a ver rápidamente las partes de la ventana. ¿Cuáles son las partes de la ventana? Voy a ir seleccionando con mi herramienta de apuntes rápidamente. Recuerden ustedes que es muy similar a Microsoft Word. Quienes estuvieron conmigo el ciclo anterior tuvieron digamos, un preámbulo de las partes de la ventana, que en el caso de Microsoft Word y Microsoft Excel son bastante similares. Lo que cambia, por supuesto, son las funciones y parte esencial del objetivo de cada programa, que en el caso de Microsoft Word, si ustedes recuerdan, era la edición de documentos, mientras que el objetivo de Excel, en cambio, es la hoja de cálculo, es decir, cálculos en una hoja, en un libro. De hecho, así se llaman los archivos, libros, a diferencia de Microsoft Word, que los archivos se llaman documentos. Avanzamos. La primera parte, igual que en Microsoft Word, vamos a encontrar en la parte superior izquierda, justo donde acabo de seleccionar, no sé si ven en pantalla, los botones de acceso rápido, los botones de acceso directo, en donde podemos configurar o incluso utilizar las que vienen configuradas de forma previa, todas las opciones para llegar rápidamente a la función deseada. Por ejemplo, fíjense ustedes que con este botón yo puedo crear rápidamente un archivo nuevo, mientras que con el botón siguiente puedo acceder a una vista previa de impresión e incluso imprimir de una vez. Yo tengo configurado de forma personal
un botón que sirve para hacer un PDF directamente. Es decir, si yo aquí creo un contenido de números, qué sé yo, letras, lo que sea, yo puedo rápidamente, sin tener que seguir todo el proceso para crear un PDF, para guardarlo en PDF, incluso transformarlo a través de Internet, simplemente pulso este botón y fíjense ustedes el comportamiento. Automáticamente me despliega una ventana en donde yo debo escoger la ubicación del mismo. Ahora yo le voy a poner de nombre, le voy a poner libro de prueba, libro de prueba. Y voy a colocar donde dice publicar. Cuando hago esto, voy a tener que dirigirme hacia la ubicación en donde guardé mi archivo PDF. ¿En donde era? Era en documentos. Y aquí está, fíjense ustedes, libro de prueba. Cuando yo abro, automáticamente ya me aparece un PDF. Teacher, pero ese PDF no se entiende nada. Es lo que acabo de hacer. Recuerden ustedes, digité solamente estas palabras y ahora tengo un PDF ya listo para subir a la tarea. ¿De acuerdo? Así que es muy, muy útil este tipo de herramientas. Vamos a continuar con la siguiente parte de la ventana. Y voy a utilizar otro color. Esta, al igual que en Microsoft Word, tenemos la barra de título. Precisamente nos va a mostrar el título o el nombre del documento. Dependerá de cómo lo hayamos guardado. En este caso, como no hemos guardado todavía el libro como tal, el archivo, tenemos un nombre predeterminado que nos pone la máquina que dice libro 1. Pero si nosotros procedemos a guardar, de hecho lo vamos a hacer justo ahora, podemos pulsar directamente las teclas Control G y automáticamente va a aparecer la ventana que dice guardar este archivo. En guardar este archivo yo puedo seleccionar la parte en donde deseo guardar. Voy a poner, por ejemplo, libro de la clase 1. Guardar. Fíjense cómo en la barra de título cambió. Ya no se llama libro 1, sino libro de la clase 1. Y es que la barra de título muestra el título o el nombre del documento. Sin más, vamos a avanzar rápidamente. Tenemos entonces la zona de botones de acción y también el acceso de cuenta. En este caso yo tengo registrada la cuenta de Hotmail, mi cuenta personal, José Castillo, y me aparece incluso la fotografía de mi perfil. Ustedes pueden hacerlo sin necesidad de pagar ninguna licencia. Adicionalmente tenemos los botones de acción que serían minimizar, maximizar y cerrar. Cada uno de ellos nos permite modificar el tamaño de la ventana o salirnos de la misma. Vamos a utilizar otro color para identificar, para identificar la siguiente parte, utilizar el color verde. Esta, al igual que en Microsoft Word, se llama también cinta de opciones y es el motor, digamos, el centro de todo Microsoft Excel. Esta es la parte más importante, digamos, en donde vamos a poder acceder a todas las funciones, a todas las opciones que posee Microsoft Excel. Así como en Microsoft Word, tiene muy parecidas los nombres, algunos por lo menos, y van a mostrar o agrupar según lo que ustedes deseen hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren insertar una imagen, una tabla, insertar un texto, insertar un encabezado, insertar un pie de página, insertar una forma, vamos a tener que pulsar sobre la ficha insertar. Y aquí vamos a encontrar todas las opciones disponibles. Si lo que queremos es modificar el diseño de la página, como por ejemplo márgenes, tamaños, divisiones, etcétera, lo que vamos a tener que ir es a la pestaña disposición de página. Y aquí encontraremos márgenes, orientación, tamaño, área de impresión, saltos, temas, un panel de organización, también opciones de hoja, etcétera, etcétera. Si lo que queremos es entrar a lo que significan las fórmulas, pues dentro de la pestaña fórmulas encontraremos fórmulas clasificadas, ¿no? Como financieras, fórmulas lógicas, fórmulas que corresponden al texto o que trabajan con cadenas de texto, fórmulas de fecha y hora, fórmulas de búsqueda y referencia, fórmulas matemáticas y trigonométricas. Este es el menú más amplio, ¿no? Fíjense ustedes.
También será eso, teacher. Les comento que cuando yo recién aprendí Excel, eso fue allá por el 2009, cuando estaba en el colegio, fue la primera vez que yo empecé a ver el programa Excel, nos enseñaban en el colegio y yo veía esto, obviamente era otra interfaz porque era más antiguo, las versiones, etcétera, pero yo veía esto y dije, no, eso está tan difícil. Resulta que cuando ya fui aprendiendo, cuando ya fui entendiendo para qué servía cada una de las funciones, me di cuenta que no era difícil, me di cuenta que lo que hacía falta simplemente era comprender qué es lo que necesitábamos hacer y cómo se llamaba eso en el lenguaje de la máquina. Por ejemplo, si lo que ustedes quieren es sumar, pues van a encontrar literalmente la función que se llama suma. Si ustedes quieren, por ejemplo, qué sé yo, sacar la multiplicación, es decir, obtener el producto, literalmente vamos a tener que seleccionar la función producto. Recuerden que el resultado de una multiplicación, esto estamos entrando en matemáticas, el resultado de una multiplicación se llama producto. El resultado de una suma se llama suma. El resultado de una división se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Se llama dividendo. Dividendo, ¿segura? Porque tenemos el dividendo y el divisor, pero el resultado, ¿cómo se llama? Frustración. No, de hecho se llama división mismo, es Cociente. ese cociente, ¿ok? De la, de la potenciación, ¿cómo se llama el resultado? ¿Quién me dice? De la potenciación, ¿cómo se llama el resultado? Se llama potencia. Y así sucesivamente se van a ir dando cuenta que es muy sencillo poder encontrar estos valores. Quien mencionó la palabra cociente, de hecho acá está, fíjense ustedes, cociente. Tenemos combinaciones como por ejemplo trigonométricas, coseno, arcoseno, cotangente, arcotangente, cosecante, la parte entera, grados, bueno, un sinfín de funciones, realmente es sumamente grande. Y un listado de más funciones e incluso más clasificaciones de estadísticas, de ingeniería, de cubos, de información, netamente caracteres, compatibilidad, de acceso web, es decir, tenemos infinidad. Lo que ustedes puedan imaginarse en Excel, eso lo pueden hacer, es posible. Y aprovecho para mencionarles un pequeño tip. Nuestro sistema de calificaciones, espero que no hayan subido todavía los profes. No, no han subido todavía. En nuestro sistema de calificaciones, no, ya han subido ya. Fíjense ustedes que ya hay un montón de problemas con las calificaciones. Han subido de matemáticas y lenguaje. Si alguien se ve por ahí, pues ahí están en rojo ya algunos. Que les decía, esto es realizado en un procesador de hojas de cálculo. En este caso no he utilizado Excel, sino Google Sheets, Google Spreadsheets, pero básicamente es el mismo programa. O sea, en principio es el mismo programa. Si usted aprende a utilizar Excel, le va a ser muy sencillo utilizar Google Spreadsheets, que es el Excel, pero de Google, no de Microsoft. Y todo esto lo hicimos a través, bueno, lo hice a través de esas fórmulas. Si ustedes visualizan acá, por ejemplo, voy a mostrarles algunas fórmulas. Fíjense aquí, en la parte de arriba, todo esto es una fórmula. Tantísimo, teacher, pero eso está súper difícil. Les comento que no. El momento que comprenden cómo realizar y cómo hacerle entender a la máquina lo que ustedes necesitan encontrar, es muy, muy sencillo el planteamiento. Y van a ver que sí. Esas son las fórmulas. Avanzamos entonces con lo que estábamos haciendo. Tenemos datos, otra de las pestañas. Aquí vamos a encontrar todo lo concerniente a datos. Quizá esta parte de datos lo veamos más bien en el nivel de Excel intermedio. Y de pronto, si hay estudiantes aquí de tercero de bachillerato, que por supuesto este ciclo es el último con ustedes, pueden incluso, si lo desean, acceder a algún curso de los que son pagados. No sé si les mencioné antes, pero habrán cursos también pagados adicionales y opcionales, por supuesto, ¿no? No son obligatorios.
pero ya les mencionaré en su debido momento. Avanzamos entonces con las partes de la ventana. Habíamos dicho la barra de botones de acceso rápido, la barra de título, la barra de información de cuenta y botones de acción, la barra de opciones o de la cinta de opciones. Ambos nombres son correctos. Donde están las barras de desplazamiento, que al igual que en Microsoft Word van a aparecer dependiendo de el tamaño o la dimensión de nuestra hoja. Y ahora sí vamos a ver en lo que se diferencia la interfaz de Microsoft Word. Resulta que en Microsoft Word encontrábamos, por ejemplo, las reglas y también la hoja de trabajo, ¿no? Bueno, acá nosotros no vamos a encontrar reglas, sino que vamos a encontrar primero el nombre de las columnas. Ya vamos a ver más a detalle qué significa columna. El nombre de las columnas y el nombre de las filas. Resulta que cuando usted está trabajando en Microsoft Excel, vamos a tener columnas y filas. Las columnas son todas las de forma vertical. Por ejemplo, esta columna que está seleccionada, que está en gris, esta columna se llama columna E. ¿Cómo se llama esta columna entonces? ¿Quién me dice? Una H. Perfecto, la columna H. Si es que esta es la columna E y esta es la columna H, ¿cómo se llamará esta fila? La que acabo de seleccionar. ¿Quién me Fila dice? 5. La fila 5 es correcto. Resulta que así como las columnas tienen un nombre en forma de letra, las filas en cambio tienen un nombre en forma de número. La unión o la intersección de una fila y de una columna va a ser precisamente una celda, es decir, ese cuadrito que se forma cuando se une una columna y una fila. Este cuadro que se forma es una celda. Voy a hacer un poco más grande para que se visualice de mejor manera. El nombre de la celda, porque cada celda tiene un nombre, se compone de la columna por la cual está formada y la fila por la cual está formada. En este caso, si esta celda está en la columna B y en la fila 4, ¿cómo se llama esta celda? Aquí me dicen. La B4. La B4, perfecto. Y por ahí, de pronto a alguien le resulte familiar con respecto al bingo. Y de hecho en el bingo así se maneja. No sé si quién haya jugado bingo, pero en el bingo se manejan así, se manejan por columnas, aunque no se manejan por filas, pero por los números. Entonces es bastante parecido. ¿Qué sucede o cómo se llama la celda que acabo de seleccionar en este momento? ¿Quién me dice? La D. ¿La D qué? D4. La D4, excelente. Para quien está de pronto un poquito sin saber cómo es que se llama D4, recuerden, la celda, el nombre de la celda se compone Una de la pregunta, columna dice. más la fila. Adelante, dígame. Primero se dice la columna o la fila. Primero, siempre la columna, mi estimado Francisco, y muy buena pregunta. Y Gracias. esto interviene un poquito la matemática. Dentro de la matemática, más específicamente la geometría, siempre vamos a manejar primero o con prioridad el eje horizontal y luego el eje vertical. En otras palabras, lo primero que va a considerar es la columna y luego la fila. Y de hecho, fíjese, en esta partecita, no sé si alcanzan a visualizar, estimados estudiantes, en sus pantallas, pero esta es la zona del nombre de celda. De hecho, si yo, por ejemplo, selecciono la C2, a ver, la C1, fíjense cómo me aparece en el nombre de la celda C1. Así que nunca olvidarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra celda más. Ya está entendido lo de las celdas, pero ¿qué pasa si yo selecciono más de una celda? ¿Se seguirá llamando celda o conjunto de celdas o cómo creen que se llame? ¿Quién me dice? Es un conjunto de celdas ya. No se llama rango, listen. Perfecto, mi estimada Betty, muy bien. Y también lo hizo bien, mi estimado, no sé si participó Francisco o Carlos, pero Carlos. a este conjunto de celdas se lo llama tal como mencionó la compañera Betty, rango, rango de celdas. ¿Por qué es importante memorizar estos términos? Porque a partir de esta clase, todas las demás manejaremos rango de celdas y tendrán ustedes que saber qué significa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama en cambio el rango?
El rango de celdas, en cambio, se llama desde la celda inicial hasta la celda final. En este caso, este rango que estoy seleccionando yo ahora se llamaría el rango B2, C4. B2, C4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la celda que acabo de seleccionar primero es la B2 y terminé hasta la C4. Por lo tanto, mi rango es B2, C4. También es importante que comprendan cómo se llaman los rangos de celdas para poder insertar las fórmulas. Entonces, para entender y desarrollar Microsoft Excel, revisemos los conceptos. Libro. ¿Qué es libro? Libro es el conjunto de hojas de cálculo y este es el archivo informático de los programas de hojas de cálculo. De hecho, lo que ustedes están viendo ahora, lo que escribí, por ejemplo, aquí y lo que estamos realizando, es una hoja. Sin embargo, saben que un libro se compone de varias hojas y en la parte, y eso nos lleva a la otra parte de la ventana, en la parte de abajo me va a aparecer la zona de las hojas, que me sirve precisamente para yo seleccionar, crear y modificar varias hojas. Yo puedo entonces aquí, a mi libro de Excel, añadirle varias hojas, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, y formar literalmente un libro que se compone de hojas. Ahora, ¿qué son las hojas de cálculo? Bueno, es una matriz que permite la manipulación de datos, en este caso justo lo que estamos haciendo ahora. Esos datos pueden ser numéricos o alfanuméricos, es decir, pueden ser números o letras y números o solo letras a través de fórmulas, operaciones matemáticas, entre otras, que está compuesta por un conjunto de filas y columnas. Fíjense ustedes cómo yo escribo sin ningún problema en cada una de estas. Ahora solamente letras, pero también puedo escribir números. Fíjense ustedes, o números y letras, o letras y números. Teacher, pero casi no tiene sentido y no entiendo lo que está escribiendo. Bueno, solamente es un ejemplo para que puedan comprender qué puede contener una celda. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos conceptos básicos. Hoja, libro, celda, columna, fila. ¿Qué más nos falta? Vamos a ver rango, ya lo habíamos visto. Perfecto. Vamos a ver las formas de un puntero de Excel. Es importante también para avanzar con este curso básico. Resulta que cuando yo quiero trabajar en Excel tengo que saber leer el puntero. El puntero es precisamente la flecha, ¿no? La flecha de nuestro mouse que podemos mover con el mouse o con el trackpad, obviamente hablando desde computadora. Si es que cuando yo paso por la celda se me aparece esa cruz blanca, no sé si se visualiza, significa que con eso yo puedo seleccionar, es decir, cuando doy clic y muevo el mouse, puedo seleccionar para la dirección que me apetezca. Pero ¿qué sucede si yo coloco a la esquina inferior derecha? Resulta que desde aquí, si yo doy clic, cuando bajo, no voy a seleccionar las celdas de abajo, sino que voy a copiar las celdas de arriba o incluso rellenar una serie. Fíjense cómo Excel trata de entender lo que quiero hacer y dice, bueno, este teacher no sé qué está haciendo, pero creo que quiere rellenar una serie. Fíjense cómo automáticamente Excel rellenó una serie. Este número termina en 4, en 5, en 6, en 7. Si yo sigo rellenando la serie, lo más probable es que me siga completando los números. Fíjense ustedes. ¿Cómo hacemos esto? Desde la esquina inferior derecha, cuando no aparece la cruz blanca, sino esa cruz oscura negrita. ¿Cuál es la otra forma u opción? En todo el resto del margen, aparece una cruz con flechas en sus puntas. Cuando yo doy clic aquí y arrastro hacia abajo o hacia cualquier otra parte, lo que voy a hacer es mover el contenido de la celda. Fíjense cómo yo puedo arrastrar y cuando yo deseo suelto. Literalmente el contenido de la celda se pasó de la C4 a la A5. Perdón, de la C5 a la A5. Y así puedo mover cada una de las celdas que yo desee. Pregunta de un punto. ¿Será posible mover de celda en celda únicamente o también habrá forma de mover rangos enteros? ¿Quién me dice? Sí, también hay Sí, como hay mover. como, Excelente. Para mover rangos, simplemente selecciono el rango que deseo mover. Voy a hacer más pequeño para que se haga más didáctico. Selecciono el rango que deseo mover. Asimismo me coloco en el margen hasta que me aparezca el cursor de la cruz con las flechas en las puntas y basta con mover.
hacia donde yo desee. Bueno, eso como pequeña introducción. Luego vamos a ver la combinación de las teclas. Vamos a ir viendo la creación de las series en Excel. Perfecto. Resulta que Excel, como es un perfecto motor de hojas de cálculo, me va a permitir realizar varias actividades de forma muy sencilla. ¿Qué tal si yo quiero hacer un listado qué sé yo, de notas que obtuve en cada uno de los meses o incluso de gastos para no entrar tanto en lo académico? Entonces yo voy a poner aquí, puedo hacer una tabla que diga mes, por ejemplo, mes y aquí gastos. Entonces en mes basta con yo escribir enero y arrastramos desde la esquina inferior derecha. Fíjense cómo automáticamente cuando yo arrastro, Excel me va completando. No hace falta que yo me ponga a escribir enero, febrero, marzo. Excel va a comprender cuando se trate de una serie. Y de estas series podemos hacer muchísimas más. Los días de la semana, los mismos números. ¿Qué tal si, no cabe el ejemplo, pero qué tal si gasté $10 en enero? Vamos a poner algo más real. Gasté $300 en enero. O como dice nuestro Guillermo Lazo, que nuestro bachiller, que Lorenza se gasta solo $20. Ya. Tenemos entonces $20. Para la siguiente, podemos hacer que se gaste, fíjense ustedes cómo aparece en el botón de la derecha, de la parte de abajo, nos aparece unas opciones. En las opciones podemos copiar las celdas, que es exactamente lo que ha pasado. Se ha copiado el 20 en todas las celdas. Podemos hacer una serie de relleno, fíjense ustedes. Cuando yo pulso serie de relleno, fíjense cómo va aumentando en uno. En esta misma dinámica, voy a poner aquí, pongamos, qué sé yo, gastos adicionales, solo por poner el ejemplo. En gastos adicionales, yo puedo colocar también el número 20, arrastrarlo para autocompletar, pero a diferencia del relleno de serie que yo escojo aquí, yo quiero que sea en decenas. Por lo tanto, basta con pulsar o escribir dos celdas y en base a las dos celdas yo arrastro el contenido. Fíjense cómo Excel entiende lo que estoy haciendo y ya no me aumenta de uno en uno, sino que me aumenta de 10 en 10. ¿Qué tal si lo que hago es colocar ya no el mismo 20, pero quiero que sea de 5 en 5? Por lo tanto, hago uso de una segunda celda y coloco 25. Basta con seleccionar las dos primeras celdas para generar una serie de relleno. Fíjense cómo Excel automáticamente me rellena estas series. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece interesante o no les parece interesante? ¿Qué me dicen? Sí, está genial. Sí, profe. Fíjense ustedes cómo yo arrastro hacia abajo ya no solamente una celda, sino un rango de celdas. Literalmente seleccioné el rango B2, D3, para a partir de esos datos que Excel me rellene toda mi tabla. Me dirijo hacia abajo y fíjense cómo automáticamente me llena. Tenemos entonces la primera columna de 1 en 1 el aumento. Tenemos la segunda columna de 10 en 10. Tenemos la tercera columna de 5 en 5. Y de hecho podríamos hacer al revés. Podríamos hacer, por ejemplo, 20. Que la siguiente sea 13, por ejemplo. Estamos restándole 7. Cuando la arrastramos hacia abajo, fíjense cómo automáticamente Excel entiende la serie y me la rellena. 20 menos 7, 13. 13 menos 7, 6. 6 menos 7, menos 1, menos 1 menos 7, menos 8, menos 7 menos 15, menos 7 menos 22, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer maravillas con el autocompletado para hacer las series. Basta siempre con escribir la primera o a veces la segunda celda para hacerle entender a Excel qué es lo que necesitamos. Lo siguiente que vamos a ver ahora es, bueno, ya hemos observado cómo Excel ha creado una serie automática de los datos y de esta forma pues podemos ahorrarnos muchísimo tiempo porque, bueno, ahora ha sido muy poco, ¿no? Pero ¿y qué tal si lo que queremos es hacer de todo de muchísimos años, de unos 10 años? Pues solamente arrastramos, fíjense ustedes, y ya tenemos ahí completado todos los meses. Fíjense ustedes, vamos a hacer más pequeño esto. No sé si alcanza a leer,
Sin embargo, lo que necesito que vean es las series. Enero, febrero, marzo, abril, etcétera, diciembre. Y otra vez comenzamos. Enero, febrero, marzo, abril. Y no he hecho ni copiar. O sea, me he ahorrado incluso el comando de copiar. Control C. Solamente he arrastrado y he completado la serie. Asimismo, puedo rellenar esta serie hasta literalmente el infinito. Fíjense ustedes. Ok, dicen numeradas meses, días. Si queremos que simplemente los valores sean iniciales, perfecto. Copiar celdas, serie de relleno, rellenar. Ok, aquí vamos a hacer el ejemplo de otra más. Recuerden ustedes que cuando rellenábamos una serie de Excel, teníamos varias opciones. Entre esas, copiar las celdas, que lo que hacía era solamente copiar las celdas que habíamos seleccionado. Como yo seleccioné 20 y 13, fíjense cómo me va copiando. 20, 13, 20, 13, 20, 13, 20, 13. Otra opción era la serie de relleno, la que ya vimos, que me sigue la serie infinitamente. La otra opción es rellenar solo el formato. Ya la vamos a ver más adelante. Rellenar sin formato. Rellena solo los datos de la celda y no el color, la forma, el tamaño, etcétera. Y relleno rápido. Con esta de relleno rápido, a veces, dependiendo del dato, pues va a ilustrarnos de mejor manera esa serie que queremos rellenar. Vamos ahora sí, esto nada más fue una introducción, tenemos que avanzar rápidamente. Vamos con las funciones matemáticas. Las fórmulas de Excel son funciones para realizar cálculos basados en los valores de las celdas o para modificar su contenido. Las funciones de Excel se categorizan de acuerdo a su funcionalidad y en esta sección vamos a hacer una revisión de ellas. La estructura de una forma va a ser primero el signo igual. Y aquí, por favor, mucha atención. Entramos ya a lo que es fórmulas. Vamos a poner gasto, qué sé yo. Vamos a poner Ana, María, José y Lorenza. Listo, me quedé con el nombre de Lorenza. Vamos a ver, entonces, resulta que queremos saber en total cuánto gastaron estos... Ay, ¿qué dice aquí, José? Listo. Queremos saber el total. Fíjense cómo automáticamente se va tomando forma lo que estoy haciendo. Y a pesar de que es un curso de nivel básico, lo que respecta a dar formato y demás, yo les aconsejo que lo vayan haciendo después en sus casas. Sobre todo quienes quieren aprender, realmente pueden trabajar con el formato probando. Es muy similar, por no decir exactamente igual, a lo que vemos en Microsoft Word, respecto al tamaño de la letra, respecto al color, etcétera. Fíjense ustedes como negritas, negritas para que sea mucho más legible. Incluso podemos seleccionar la tabla y darle un formato como tabla propiamente. Fíjense ustedes, vamos a seleccionar un color, qué sé yo, un color azul. Aceptar. Miren cómo automáticamente me generó el formato. Ya dependerá de ustedes, pero vamos a centrarnos en lo que nos corresponde, que es la estructura de la fórmula. Como yo quiero saber el total, y a pesar de que no es la intención todavía topar las fórmulas matemáticas que vamos a ver en la clase de aquí de 2 sábados, me parece que cae el 26 de septiembre, vamos a ver la estructura. La estructura, vamos a hacer más grande esto. La estructura se compone siempre, siempre del signo igual. Si no está igual, no va a funcionar, estimados estudiantes. Créanme, parece ilógico o parece irrelevante, pero es un error muy común entre los usuarios que recién empiezan con Excel. El igual. Si no está igual, no importa cuánto se mate usted dirigiendo, estructurando una fórmula, no va a funcionar. Una vez que ponemos el signo igual, debemos poner la función. Por ejemplo, en este caso, la suma. Entonces, necesitamos la suma. Escribimos literalmente suma. Y lo último es el rango de celdas. Estamos viendo funciones matemáticas simples, ojo, ¿no? Porque de pronto alguien que conozca las fórmulas lógicas anidadas o fórmulas complejas, obviamente los parámetros son otros, pero vamos a ver solo las sencillas y es precisamente abrir paréntesis y escribir el rango de celdas. Recuerden lo que habíamos visto de rango. ¿Qué queremos sumar? Le pregunto, vamos a ver quién está prendiendo la cámara. Francisco, estimado Francisco, dígame usted, sin topar la computadora ni decirme nada de informática, ¿qué queremos sumar ahorita? Mi estimado, Tenemos diga. E2
Perfecto, de hecho ya me lo está diciendo, muy bien. Queremos sumar E2, perfecto, lo que sería el gasto de Lorenza, ¿no es cierto? Justo lo que Sí. estoy seleccionando. ¿Qué más queremos sumar, mi estimado Francisco? También de José, De D2, José, D2, perfecto. De C2 María y B2 de y Ana. de Ana. De hecho, muy bien, mi estimado Francisco, su participación. Podemos seleccionar o sumar cada una de estas celdas. Fíjense cómo va quedando la fórmula, no sé si se visualiza. Tenemos suma de B2, C2, D2, E2. Está bien, sin embargo, es más efectivo que lo hagamos en forma de rango. Recuerden que el rango de celdas se componía de, vamos a ver, se componía de el nombre de la primera celda más el nombre de la última celda. En este caso, incluso no sé si se alcanza a visualizar. Fíjense que se ha pintado un poco, se ha asombrado un poco la primera fila de los valores, lo de Ana hasta Lorenza. Yo solo he escrito el rango. B2, la celda inicial, E2, la celda final. Cerramos paréntesis y automáticamente tenemos ya la suma. Como hemos aplicado un formato de tabla previamente, entonces Excel entiende, ya ni siquiera necesitamos arrastrar. ¿Se fijan? Automáticamente la fórmula se colocó en cada una de las celdas. Así de fácil y sencillo es trabajar con Excel. Vamos a ver los operadores más utilizados. En este caso sería, los operadores son, primero definamos, los operadores son símbolos que identifica Excel con operaciones aritméticas y es el enlace de los datos. Entonces, el nivel, por ejemplo, de jerarquía, veamos en primer nivel, siempre están los paréntesis. ¿De acuerdo? Es imperativo. Sin paréntesis no funciona. Luego está el igual, tampoco funciona. Tenemos en segundo nivel jerárquico la potencia, porcentaje, también multiplicación, división, que son símbolos normales. Y para eso voy a utilizar la hoja 2. No sé si se alcanza a visualizar. Vamos a poner aquí. Para multiplicación va a ser el asterisco. De hecho, escribamos multiplicación. Va a ser el asterisco. O sea, cuando queremos el producto, ¿no? El asterisco. Multiplicación, división. Será el slash. Vamos a ver. No me deja escribir. A ver ahí. Ahí, listo. Slash. Tenemos para suma. Esa sí está muy fácil. Es el signo más. Para resta, el signo menos. El signo menos. Para, ¿qué más? Para porcentaje, pues el símbolo de porcentaje. Para potencia tenemos este símbolo, no lo encuentro en mi teclado. Aquí está. Fíjense ustedes, este es para potencia. Si yo, por ejemplo, quiero decir 2 al cuadrado, literalmente lo que hago es 2 signo de potencia al cuadrado. La respuesta es 4, fíjense ustedes. Y recuerden lo que está escrito, la potencia. Eso por un lado. Vamos a tratar de ver si nos quedan unos pequeños minutos. Y listo, hasta ahí. Para la siguiente clase, mis estimados estudiantes, vamos a elaborar una factura. Quien ya tenga conocimiento, pues bienvenido sea. Le aseguro que va a aprender algo nuevo. Estoy totalmente seguro, se lo garantizo, porque vamos a ver algunas formas más sintetizadas de poder hacer o generar una factura. ¿Por qué una factura? Porque en la factura nosotros aplicamos varias operaciones matemáticas. Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, sacamos porcentajes, sacamos esto, ¿qué más? Respecto a las operaciones matemáticas, incluso podemos sacar intereses, es decir, potencias, intereses de pronto de alguna deuda, etcétera. Entonces vamos a hacer una factura, así que muy pendientes, quienes puedan trabajar con una computadora, pues va a ser muy genial porque vamos a trabajar desde cero. Terminamos revisando las funciones, entonces ya sabe las funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la suma,
La función suma ya sabe cómo se escribe, literalmente la palabra suma, y sirve para sumar. ¿Qué más? Dice otra función. Tenemos la función cociente, que lo que hace es sacar u obtener la parte entera de una división. ¿Por qué no es del todo precisa la palabra cociente como división? Porque recuerde que si es una división inexacta, es decir, que hay un residuo, entonces no nos va a arrojar el residuo, sino solamente la parte entera. Y habrá otra forma de realizar la división exacta, con decimales incluso, en donde se considere el cociente y también el residuo. Ya vamos a ver más adelante. Entonces ya tiene la respuesta para que pueda responder precisamente al foro. Y dentro de la tarea, de hecho, tenemos la aplicación de una especie de factura o inventario. No sé si ya lo revisaron mis estimados estudiantes, pero hay la presentación de una especie de inventario o especie de reporte de ventas o incluso factura, podemos decir, en donde no solamente estamos viendo sumas y restas y multiplicaciones, sino también máximos y mínimos. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Quien desee ir adelantando por lo menos la parte de la suma puede hacerlo y si no esperamos a la siguiente clase. La otra dice también que puedan calcular el stock final. Tocará hacer la resta y el cálculo del stock inicial menos, perdón, más los ingresos menos las salidas y obviamente obtener el stock final, a ver cuántos productos nos quedan. Estas y otras aplicaciones lo veremos en la siguiente clase, estimados estudiantes. Por lo pronto pueden ir adelantando el foro y en la siguiente semana, a partir del día martes, estará disponible ya los videos interactivos de H5P para que sigan también este proceso del tema 2, que correspondería ya a la estructura neta de las fórmulas, ya no solamente sencillas, sino también las que son lógicas y un poquito más complejas. Con eso termino, mis estimados estudiantes. Me gustaría conocer sus preguntas, si es que alguien tiene. Mi estimada Marisol, está encendido el micrófono. Adelante. ¿Cómo está mi Licen? ¿Cómo ha pasado? Hola Marisol, qué Licen, gusto. Dígame. oiga, disculpe, ¿y hasta cuándo podemos presentar los deberes? Hasta el 3 de octubre, me parece. Es correcto, mi estimada Marisol. Todos los deberes de todas las asignaturas que corresponde a la unidad 1 lo pueden presentar hasta el 3 de octubre. La diferencia con informática e inglés, y esto lo tengo que explicar justo ahora, es que como se reestructuraron por completo para que el estudiante pues pueda aprender mucho más, entonces las actividades recién se están subiendo. Tiene que tener un poquito de paciencia nada más, pero el plazo es el mismo, hasta el 3 de octubre. Ya, licenciada, muchas gracias. A usted, mi estimada Otra Marisol. pregunta, disculpe, Adelante, Francisco, cuénteme. en la plataforma no aparecen las preguntas de clase en vivo. ¿Va a haber eso o no? Sí, por supuesto que sí, mi estimado Francisco, pero al igual que los videos interactivos, que es lo que hace falta, video interactivo y preguntas de clase en vivo, van a estar disponibles a partir del día martes de la próxima semana. Así Gracias, es. Luisa. Sí, mi estimado Francisco. De hecho, ya pueden adelantar el foro y de hecho también ya pueden adelantar, si gustan, la tarea, que son las actividades que están ya disponibles. En cuanto a la grabación de la clase en vivo, pues será subida después de las 9 o de pronto el día de mañana. Yo lo subiría y también lo voy a compartir al grupo por si acaso deseen ver. No sé si tienen alguna otra pregunta, mi estimado Carlos. Adelante. Sí, licenciado, una pregunta más que todo en todo lo que son las materias. En la última parte hay una que dice opcional, una tarea opcional. ¿Es necesario realizarla o cómo se procede ahí? Mi estimado Carlos, le comento que la recuperación a la que usted se refiere es el nombre de la actividad en todas las materias que dice opcional, sirve para Ajá. cuando usted no obtuvo una calificación de su agrado o que no le alcance para obtener el promedio mínimo y aprobar esa unidad. Le pongo un ejemplo rápidamente. Resulta que en informática, la parte de la tarea no le fue bien y obtuvo un 2. Obtuvo, o vamos a poner un ejemplo menos dramático, obtuvo un 3. Entonces, como a usted no le gusta esa nota, usted quiere recuperar, entonces aplica y realiza el trabajo de recuperación. Una vez que realice el trabajo de Pero, recuperación opcional, esa reemplaza a su peor nota. ya, pero después de que ustedes ya califiquen o antes de. Por supuesto, de hecho, a no ser que haya algún error en la configuración de la plataforma, esta actividad de recuperación en todas las materias se abre el 3 de octubre recién, que es cuando se termina precisamente el plazo de las demás actividades de la unidad 1. Ok, Sí, mi comprendido. estimado Gracias. Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para dar por terminada la clase, estimados estudiantes. Dicen yo.
Mi estimada Betty, adelante, dígame. Y si obtuve 7 o 7.50, sí, igual tengo que hacer la recuperación. Dependería netamente de usted, mi estimada Betty, y aprovecho su pregunta para aclarar algo. Resulta que si un estudiante, por ejemplo, vamos a hablar a grosso modo, obtuvo un promedio de 8 puntos sobre 10 en la unidad, hablemos de, qué sé yo, inglés, obtuvo 8 puntos y no quiere los 8 puntos, sino que quiere más, puede optar por el trabajo de recuperación opcional. Sin embargo, si al rendir o al presentar el trabajo de recuperación, indistintamente de la materia, obtiene una calificación menor a 8, en lugar de ayudarle, le perjudicaría, porque ¿qué tal si saca 7? Ese 7 se va a promediar con el 8, entonces obviamente la calificación final ya no va a ser 8, sino va a ser menor, exactamente un 7,5. Entonces, si usted decide aplicar teniendo una buena nota, entendiendo por buena nota un 8, un 9, si usted desea aplicar, obligatoriamente tendría que obtener una calificación mayor para que le sirva, o en el peor de los casos, una igual para que no le afecte. Eso nada más, mi estimada Betty. Así que Ah, queda a su ya, consideración. muy claro, Lisa. Gracias. Perfecto. Con eso termino, mis estimados estudiantes. Ha sido un gusto, un placer y los veo en la siguiente clase. Bueno, sería de inglés para el sábado. Permítanme, les veo de una vez la fecha. El sábado 25. En inglés nos vemos el viernes 24. Listo, licenciado, gracias. Que pasen Listo, ustedes una gracias. Gracias, Licen. buena noche. A ustedes, mis estimados. Hasta pronto.